Día. Buen día. ¿Cómo estamos? Esperen que voy a prender la luz, que está tan... ¿Cómo estamos? ¿Descansaron el fin de? Ahora que nos vemos toda la semana. A ver cuántos vamos. Bueno, esperamos un poquito que faltan algunos. Bueno, lo bueno del Zoom es que podemos estar tomando mate. Veintinueve. Bien. Espero estéis 5 y arrancamos, ¿sí? A ver si les damos tiempo al resto que se una. Bueno, hoy vamos a tratar de dar dos clases en una, que en el Zoom nos rinde más siempre porque no nos distraemos, así que nos va a dar. Porque si no, estamos reajustados de tiempo. Otra cosa que les iba a preguntar, este viernes, ¿es a las 9 o a las 11? Porque mandé el mail y me preguntan eso, si me generó la duda. Porque si es a las 9 yo no puedo. Pensé que era a Pues las 11. Ay, no tengo ningún lápiz, qué desgracia. A ver, alguno de los chicos. el jueves tenemos a las 9. No, el viernes. ¿Se acuerdan que habíamos quedado que recuperábamos la clase el 9 del 8? Pero no me acuerdo si era a las 11 o a las 9 de la mañana.
Para mí era las 11, que quedamos que como era la semana por Zoom Era a recuperábamos. las 11 porque nosotros teníamos una materia antes, pero al final no la tenemos los viernes. Ah, bien, por eso yo me lo había anotado a las 11. Si es a las 11 puedo. Si ustedes, como les quede mejor a ustedes, ¿qué prefieren? ¿Que sea este viernes a las 11 o lo pasamos para el viernes 23 y ya hacemos el repaso para el parcial que es el lunes? Lo que ustedes prefieran. Yo lo único que no puedo es el viernes a las 9 porque tengo oftalmólogo de hace años pedido a la hora. Porque mandé el mail a la UDE y ahí me preguntaron si a las 9 y a las 11 y me quedó la duda, no me acordaba cómo les había dicho a ustedes. Habíamos quedado a las 11, pero ahora no sé, porque Bueno, nosotros no tenemos, el viernes tenemos libre, porque no tenemos la materia que tenemos los viernes. este viernes, está. Entonces por eso debe haber generado confusión. Está. Bueno, entonces lo dejamos este viernes a las 11. Perfecto, así yo ya confirmo. Porque así me generan el Zoom y la clase. Está para salud pública. Porque me lo anoté acá como para preguntarles. Así yo ya mando el mail ahora. Así que este viernes nos vemos. Que este viernes, a ver que este viernes, espera un momento. Les doy APS. Lo que no vamos a tener es repaso. Porque la próxima, si hoy nos da para hacer transmisible y no transmisibles, ya el 12 la próxima clase es oral y la del 19 también es oral. Y después nos quedan dos clases nada más, que una es el parcial. Vieron que le subí al Moodle em, actualizados todas las clases y ya les puse la consigna del trabajo. ¿Lo vieron todos Sí, del trabajo Sí, oral? Bien. sí, profe. Bien, cualquier cosa que les quede duda o algo, porque ya sería el lunes que viene. Este viernes lo vemos, ¿está? Traten de no más de 10 15 minutos, no, porque si no, no nos dan estuve viendo el cronograma y si no, no nos dan todos los grupos, ¿está? ¿Ya están organizados los grupos, todo? Voy a o ir. eso no. ¿Eh? Que los grupos todavía yo al menos no tengo, pero se resuelve. Bien, bien, bien. Bien, arrancamos entonces. Bueno, Martina Acosta,
Martina Acosta. No me escribió nadie, ¿no? No, Acosta. pero está en la sala, pero no sé por qué no dice presente. Ay, gracias. Sí, porque vieron que si no tengo que salir, entrar, entrar. Yo sé que ustedes son mucho más eficientes con respecto al... Bueno, no le pongo falta. Después le pregunto por las dudas. Me pareció verla. Lucas Aispuru, Acá, bien. Ingrid Almeida, Se puso presente en el chat. ah, sí, me pareció. Gracias. Andrés Alves, acá, bien. Emilia Amarilla, Acá. bien. Bruno y Fasoro, Bruno, no falta tampoco Bruno, ¿eh? Siempre pone presente en el chat porque no tiene micrófono. Bien, me lo anoto acá por las dudas, entonces, Bruno. Gracias, Julieta. De nada. Soro, bien. Mariana Balda, Acá. bien. Valentino Berta, acá, bien. Melina Calvete, Acá. bien. Carola, en cambio, Acá. bien. Franco Cardoso, acá, Gabriel Corvo, Gabriel, qué raro, Gabriel. Esperen que tengo que admitir dos, que se ve que los cerré acá. Admitir. Gabriel no, entonces. Bien. Sol Correa, bien. Federico Correa, acá, bien. Priscila Delgado, Acá. bien. Ezequiel Durán, Se puso presente en el chat. bien, gracias. Tiago Enrique, ¿sigue de viaje, Tiago? ¿Tiago? Tiago es el que está de viaje, ¿no? Sí, pero no está. Por lo menos no lo Mm, encuentro en el. no, bien. Bien. Enzo Faúndez, acá, bien. Francesco Fasarali, Se puso presente. dale. Macarena Fernández, Macarena, ¿no? Sí, está por ahí, pero No, tampoco habla. bien. Julieta Fernández, Acá. bien. Santiago Glatti, acá, bien. Sofía Gómez, Sofía me pareció entrar, verla. Me pareció darle que, que la admití. Mm, No, no, yo no la veo. ¿no? Bien. Morales sería. Está, bien. Sofía Gómez. Bien. Mm, Julieta González. Acá. Bien. Antonella González. Presente. Antonella. Sí, porque la admití hace poquito. Tomás Ualde. acá,
Bien. Bruno Lezama. Bruno llega tarde, pero no sé si al Zoom. Santiago Linares, sí, hablé con él. Acá, Bien. Ana Lucero. Acá, Bien. Sofía Morales. acá, Bien. Jessica Nievas. está en el chat. Bien. Ana Clara Pereira. Acá, Sofía Rodríguez. acá, Bien. Luna Rostán. acá. Bien. Diego Russo. Se puso presente en el chat. Dale, gracias. Francisco Ascensión. Presente. Bien. Sofía Silveira. Sofía. Me pareció verla, pero hay varias Sofías, capaz que me confundo. No, no está. Bien. María Valeria Techera. Acá. Bien. Matías Umpierres. Matías. Me pareció verlo entrar, sí. A ver. No está ahí. No Igual. está, pero me pareció que estuvo. Bien, Matías. Bien. Valentín Vega. Se Valentín puso Vega. presente en el chat. Bien, gracias. Pierina Bernengo. Ahí Matías te puso que estaba, pero no Ah, sé, no lo he visto yo. bien, bien, bien. Pierina Bernengo. Pierina no. Bien. Nazarena Videla. Presente, profe. Bien. Miranda Viera. Presente. Bien. Y a ver si queda alguien más de esta lista. No. Acá. Claudia Aquino. Claudia Aquino, ¿no? Creo que no es esa, profe. No, no es esta lista. Salud Pública, licenciatura en enfermería. Empieza con Catalina, creo. La lista de enfermería. No, porque la otra que tengo es del vespertino. Bueno, salud pública, licenciatura en enfermería. No, no le pongo falta por las dudas. Catalina Coef. Acá. Bien. Santiago García. Acá. Bien. Melina Graña. Acá. Bien. Julieta La Cruz dejó, ¿no? Julieta no está más. Sí. Angelina Orenstein. Angelina, si alguien le avisa, porque sabés que ella le autorizaron a que lo hiciera por Zoom todo.
Capaz que ni se acordó. Angelina. Bien. Sofía Rodríguez. Acá. Bien. Victoria Rodríguez. Acá. Bien. ¿Me puedes aceptar ahora si entro de la compu? Sí, mi amor. ¿Me mandaste? Sí. A ver. Sí, bien. Ahí. Esteban Cerrón. Esteban. Esteban Cerrón, ¿no? No, no está en la sala tampoco. Bien. Victoria Cini. Acá. Bien, perfecto. Esteban Cerrón. Bien, perfecto. Bueno, muy bien. Arrancamos entonces. Por aquí me dejé. Empezamos con enfermedades transmisibles. Bueno, y esto va enrabado con lo que finalizamos la clase pasada, que era todo lo que se refiere a epidemiología y vigilancia de enfermedades o eventos de salud pública, de importancia de salud pública. La clase pasada, ¿se acuerdan que yo les mostré cómo hacíamos la notificación, cómo se hacían las vigilancias? Bueno, en realidad tenemos dos grupos importantes de vigilancia que son, y asimismo se divide lo que es la parte de vigilancia del Sistema Nacional de Vigilancia entre enfermedades no transmisibles y enfermedades transmisibles. Vos llamás al ministerio y te dicen, ¿transmisibles o no? Porque así está desde hace muchísimos años dividido y tiene equipos. Profe, Sí, dice Gabriel que lo acepte. bien, bien, bien. Qué raro, no me salió el cartel acá, dos personas. Ya me iba a salir. Voy, chicos. Por suerte no les puse la falta porque yo me asumí que iban a ir entrando, porque si no después tengo que mandar mail. Eran Gabriel y ¿quién era la otra que admití recién? ¿Quién entró recién? Yo, profe Sofía Gómez. Ah, me pareció. Bien, perfecto. Ya te borro de la lista. Bien. Y después al final los paso lo paso porque si no, después es un drama. Bueno, entonces estábamos que nos dividíamos en dos, enfermedades transmisibles de no transmisibles, la que quizás he hablado más, pero porque yo trabajo con enfermedades transmisibles, es de esta la forma de notificación, de vigilancia, de seguimiento. Hoy lo que vamos a ver en sí es cuáles son las enfermedades transmisibles. Mira, Tiago Enrique volvió. Bien, Tiago. De este sí tengo que mandar mail porque ya lo puse, mail. Ay, perdón que las interrumpo, pero si no, después no me acuerdo. Bueno, a los que llegaron. La vigilancia en salud pública se divide en dos, enfermedades no transmisibles de enfermedades transmisibles. El final de la clase pasada habíamos visto un poco el sistema de cómo notificábamos, hacíamos vigilancia de las enfermedades
transmisibles y algunos eventos. Hoy lo que vamos a ver en sí mismo es qué es una enfermedad transmisible. Por supuesto, no me voy a poner a hablar de todo el tipo de enfermedades. A grandes rasgos, cuáles son las que se vigilan y un poco de concepto de lo que es las precauciones y la cadena epidemiológica, ¿no? Cómo cortamos las transmisiones y cómo actuamos sobre las enfermedades transmisibles. Esta clase de hoy es bastante corta porque ya enfatizamos mucho en el sistema de la clase pasada. Por eso digo, capaz que nos da para dar las dos. De enfermedades no transmisibles vigilamos diferente, ya lo habíamos dicho, era anual, no lo podemos hacer día a día ni minuto a minuto por la cronicidad del tipo de enfermedades y de eventos. Entonces su sistema de vigilancia se maneja muy diferente, que después lo vamos a ver. Uy, perdón. Bueno, según el Ministerio de Salud Pública, ¿no? Según cuál es la definición, si ustedes googlean en el Ministerio, cómo define enfermedad transmisible, enfermedad causada por un agente específico o sus productos tóxicos, porque van a ver que hay muchas enfermedades que no solo transmite el agente en sí, sino las toxinas que esto genera, por ejemplo, algunos hongos, por ejemplo, Clostridium difficile, que son enfermedades o son consecuencia de tratamientos, más que nada el Clostridium, y no solo se transmite a través de la bacteria, sino de las esporas que éstas generan y que quedan presentes en los ambientes. Entonces es no solo el agente en sí infeccioso, sino todo el producto de sus tóxicos que se produce por una transmisión desde una fuente o reservorio a un huésped susceptible. Esta es la definición que manejamos usualmente. Tenemos una fuente, un paciente, que ahora vemos cómo se produce la cadena epidemiológica, que a través de la vía de transmisión o de algún vehículo transmite a otro huésped que es susceptible. ¿Y por qué la definición de susceptible? Porque, bueno, muchas veces tiene que tener algunos criterios o alguna sensibilidad o susceptibilidad al huésped para que realmente se produzca esa infección. Pero esta es la definición que manejamos acá a nivel ministerio. La OPS, si bien es muy similar, agrega algunos otros conceptos: enfermedad causada por un agente infeccioso o sus toxinas, que se produce por la transmisión directa o indirecta del agente infeccioso o sus productos desde un individuo infectado, o por mediación de un animal, un vector o el medio ambiente inanimado hasta un animal susceptible o un hospedero humano. Vieron que la OPS no solo habla del ser humano, sino también del animal, porque bueno, ya lo hemos dado, todo lo que es la vigilancia, la epidemiología, no solo se refiere a lo que es la parte humana, sino que es todas las formas de transmisión y de todas las especies que puede ser transmisión, y además incluye esto que también lo hemos venido hablando, el tema del vector. Los vectores pueden ser muchos vehículos, pueden ser las manos de nuestras manos, pueden ser un insecto, pueden ser un animal, pueden ser objetos inanimados. Entonces, la definición es un poco más amplia y aplica porque, bueno, nosotros en realidad cuando trabajamos en infecciones actuamos en cada uno de estos componentes. Bueno, y tenemos lo que yo les decía, hay dos tipos de clasificaciones importantes cuando hablamos de transmisión y de enfermedades transmisibles. La enfermedad infecciosa en sí mismo, ¿qué es una enfermedad infecciosa? Es un conjunto de manifestaciones clínicas producidas por... Dani, azúcar y yerba. ¿Cuánto azúcar? 20 pesos. Bueno, por suerte nos están invitando al desayuno. Chicas, tienen el micrófono. Perdón. No, tranqui. Bueno, conjunto de manifestaciones clínicas producidas por una infección, invasión o multiplicación de un agente en un huésped susceptible, y colonización, que van a ver ustedes cuando entren en la práctica, muchas veces los pacientes que vean que están aislados y demás, pueden estar o infectados o colonizados. La diferencia entre enfermedad infecciosa o infección y colonización es que, si bien el colonizado también tiene un agente infeccioso, puede transmitir y demás, en el colonizado no
hay manifestaciones. En realidad no tiene síntomas clínicos, entonces usualmente no se trata este tipo de pacientes, pero sí contagia, transmite el germen, el virus, todo lo que él esté portando, por ende tenemos que tomar medidas con ellos, ¿está? Bruno Díaz. A Bruno lo había pasado, Bruno Díaz. No lo tengo en la lista. Bueno, esto es lo mismo y después diferencia entre enfermedad infecciosa o entre infección y enfermedades infecciosas. Hay algunas enfermedades, como por ejemplo la tuberculosis, que tú podés tener la infección, podés estar, te hacen un hemocultivo, un cultivo y demás, y tener la presencia de síntomas. El tema es que tener la presencia del virus, perdón, o de la bacteria, en el caso de la tuberculosis, pero te hacen el estudio y lo capturan, lo cultivan, pero muchas veces no se desarrolló la enfermedad, se mantuvo latente, entonces en algún momento de tu vida, por algún momento en que estés susceptible y demás, como dice la definición, podés empezar a desarrollar la enfermedad. Entonces estos son tres conceptos importantes. La infección es presencia de un microorganismo, pero en la cual el huésped o el paciente presenta síntomas. La colonización es igual, presencia de microorganismos y demás, pero el huésped no presenta síntomas, no tiene manifestaciones clínicas y el infectado sin enfermedad infecciosa es el paciente que, si bien es portador de la bacteria o del germen, inmunológicamente no generó ninguna reacción como en los casos anteriores y se mantiene latente hasta que su condición física cambie y pueda desarrollarse. ¿Tá? Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que son las enfermedades infecciosas, los agentes, los vectores, el vehículo, la forma de transmisión, los reservorios y la prevención. Esto es de la OMS, es un listadito que hay de la OMS. Ahora en realidad está más actualizado, lo que pasa que no está en este cuadro, pero bueno, se le han agregado algunas otras cosas, como por ejemplo COVID. SIDA, gripe, peste, leptospirosis, cólera, tuberculosis. Vieron que son muchas de las enfermedades que yo les he puesto ejemplos en clases, ¿no? De las que quizás más presente o más seguimos. Bueno, no se pone SIDA, en realidad la enfermedad es SIDA, el virus es el VIH, la gripe, leptospira, tuberculosis, dengue. Leishmaniasis en Artiga, que es un problema, Zika, que también fue un problema, todo lo que son las hepatitis, esas son de seguimiento quizás más frecuentes. Después los agentes, virus, bacterias, hongos, protozoos, demás. Los vectores, los que la transmisión no se produce de persona a persona o de animal a animal, sino que necesitamos un vector para que se produzca la transmisión, que pueden ser mosquitos, flebóptomos, garrapatas, caracoles y demás. En realidad, vectores acá y no están contemplados, los más frecuentes son los mosquitos, pueden ser roedores, puede ser algún tipo de animal, podemos ser los humanos también vectores. Vehículos, agua, alimento, aire, sangre, insectos, como ya habíamos dicho, las formas de transmisión oral, sexual, vertical, esto es bien, todos los que son enfermedades de transmisión sexual, VIH, sífilis y demás, el tema de la verticalidad es algo de importancia para todo lo que es la OPS y el ministerio, picaduras, contaminación ambiental, transmisión sanguínea. Reservorios, polvos de la casa, por ejemplo, el antivirus y leptospira, ¿cómo se transmiten? Bueno, el roedor infectado con el virus orina, cuando esa orina se seca en el polvo que quedó dentro de la casa,
se aeroliza, ese polvo se levanta, por eso cuando se hacen limpiezas de galpones y demás, es una de las situaciones más frecuentes, se levanta y tú inspirás o respirás ese polvo, y bueno, es ahí donde se produce la transmisión. Imagínense la carga virulenta que debe tener ese roedor para que se pueda transmitir. Y la prevención, bueno, con vacunas, con insecticidas y demás. Después esto igual lo vemos más detallado, pero en realidad le quise poner porque, bueno, es una placa que está en la OPS aún. La importancia, ¿por qué son importantes? ¿Por qué tenemos todo un sistema de vigilancia con respecto a las enfermedades infecciosas transmisibles, ¿no? Porque, bueno, tienen una alta mortalidad en países en desarrollo. Aún hoy, cuando, bueno, cada vez más y es más rápido que se conozca el ciclo de los agentes, ya sea bacterias, virus, la forma de transmisión. Imagínense que esto antes o hace muchos años, hace capaz que un siglo atrás, eran algo que nos llevaba años quizás evaluar cómo era la transmisión, cómo era el ciclo, cuál era el periodo de incubación de la enfermedad y demás. Hoy por hoy el conocimiento es más rápido, mucho más rápido. COVID nos llevó año y medio, no mucho más, de saber cómo se produce esta replicación viral y demás. Y bueno, entonces, ¿por qué la alta mortalidad es en países en vías de desarrollo? Porque, bueno, son los que tienen menos recursos, quizás en los que tienen menos presupuesto destinado a esto. Alta mortalidad en niños y ancianos. Y van a ver cuando ustedes en cada una de sus especialidades estudien todos los extremos de la vida, siempre tienen mayor riesgo para todos, ¿no? Para cualquier tipo de patología infecciosa, siempre los extremos de la vida tienen mayor riesgo. Por ejemplo, infecciones respiratorias, ¿cuáles son las poblaciones de riesgo? Son más susceptibles en pacientes sanos. Bueno, menores de 5 años, mayores de 65. Aumentan la frecuencia. ¿Por qué? Porque es tan rápido, porque hay contagio, hay transmisión. Bruno, Buen día, profe. Le mandé un mensaje porque no tenía datos y entré hace un rato ya. a ver, déjame ver. Eh, eh, mm, 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 acá. No te preocupes porque no te puse falta igual, Bruno. Está tranqui. Yo antes me los anoto en una lista y después los paso porque si no después es una tranza mandar para que la UDE me saque la falta al mail. Entonces me los anoto primero antes de ponerle falta. Más que nada en el Zoom, capaz que presencial no, pero en el Zoom sí, porque a veces no veo que me escribieron o algo. Bueno, esto que decíamos, la transmisión es mucho más rápida, entonces era lo que hablábamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Cuando teníamos un brote o capaz que una comunidad o demás, es mucho más rápida la transmisión, entonces me saturan las consultas, la emergencia, los sistemas asistenciales aumentan las consultas por esto, porque se transmite, entonces podemos haber más personas. Motivo de ausentismo laboral y escolar, también muchas de las medidas que se toman con respecto a aumento de enfermedades transmisibles son estos, ¿no? Son a consecuencia de estos. Un indicador indirecto es, por ejemplo, el ausentismo laboral o escolar. Si ustedes ven el informativo en los meses de abril, mayo, cuando empieza todo lo que es la campaña de la vacuna contra la gripe, o donde empieza a circular el virus de influenza, bueno, un indicador que se maneja es esto: ¿cuánto es el ausentismo en las escuelas, por ejemplo, con respecto a certificaciones por cuadros respiratorios? Posibles epidemias. También las epidemias se dan más que nada por enfermedades transmisibles. Entonces, cuanto antes vigilemos con todo el concepto que hablábamos de la clase pasada, de la importancia de estar monitorizando y vigilando, ¿no? ¿Para qué? Para prevenir epidemias, para prevenir
aumento exponencial de casos, que eran lo que era la epidemia, y porque además las enfermedades transmisibles son factibles o es posible erradicarlas, ¿no? Erradicarlas quiere decir que dejemos de tener casos, que no haya ningún caso y que por determinado tiempo, dependiendo del tipo de enfermedades, por 5 años, por 10 años. Entonces, una vez que no se notificó o no se identificó ningún caso de enfermedad transmisible, bueno, podemos decir que esa Recording in progress. Bien. 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 Pero sí que no está ni Sofía Silveira ni Esteban. Bueno. Bueno, entonces, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud o la OPS en la parte de las Américas prioriza las enfermedades transmisibles? Porque son con respecto a la prevención de enfermedades, por su expansión y consolidación de la cobertura de las vacunas, ¿no? También, y esto es importantísimo, nosotros tenemos que saber cómo es la circulación de algún virus o de alguna enfermedad en sí misma, para que muchas veces tomar medidas preventivas y para ver la cobertura de las vacunas. ¿Se acuerdan que con COVID, bueno, cuando los países en vías de desarrollados o más próximos a la vía de desarrollo, como Uruguay, por ejemplo, estábamos el 100% vacunado, la cobertura había sido casi un 100%, ya llevábamos la segunda dosis y había muchos países en el mundo pobres que no habían adquirido todavía la primera dosis. Bueno, ¿qué hizo la OPS, la OMS? Intercedieron y exhortaron a los países que ya tenían 2 dosis bueno, a facilitar que otros países pudieran acceder a esas vacunas. Y bueno, entonces ahí también es una injerencia de la OPS con respecto a esto. Acceso al tratamiento también, y esto lo vemos en campañas, en propagandas de UNICEF, de la OMS y demás, donde lo que hace es que todos tengamos acceso a ese tratamiento. VIH, por ejemplo, fue un ejemplo clarísimo con el tema de la accesibilidad y de que todos los países adquirieran, ¿sí? Tratamientos antirretrovirales y demás, porque bueno, aún hoy en día son carísimos. La medicación antirretroviral para el VIH es muy costosa, entonces hay muchos países en los que quizás no acceden con tanta facilidad y bueno, están subvencionados por lo que es la OPS. Poner fin a epidemias y, muchos casos, la eliminación de la enfermedad en sí misma. Bueno, las enfermedades transmisibles afectan desproporcionadamente a las comunidades con recursos limitados y se vinculan con una compleja variedad de determinantes de salud que se superponen. Por ejemplo, también, y miren si todo esto no está relacionado con todo lo que venimos dando y con todo el tema de salud pública y demás, ¿no? Disponibilidad de agua potable y saneamiento básico, por supuesto. ¿Por qué es tan importante el tema de la potabilidad del agua y el tema de los saneamientos? Porque son vectores
de enfermedades transmisibles, porque muchos de los brotes que han habido en el mundo, muchos brotes mortales con una alta mortalidad, han sido relacionados a esto, ¿no? A la falta de agua potable y al tema de malos sistemas de saneamiento y de uso de las aguas. Bueno, las condiciones de la vivienda también, esto está muy relacionado con el tipo de país con el que estemos hablando, pero también va a estar relacionado con enfermedades transmisibles por todo lo que venimos hablando, todo lo que es enfermedades relacionadas con vectores como roedores, relacionados con el Chagas, con otros insectos que también pueden condicionar enfermedades transmisibles, todo lo que es la leishmaniasis, estas enfermedades, son todas enfermedades que necesitamos un vector animal, por ejemplo, o un insecto para que se dé, y muchas veces se encuentran viviendo en las viviendas mismas. Riesgos del cambio climático también. ¿Cómo afectan la salud de las poblaciones el cambio climático? También esto lo hemos dado. Todo el tema de las inundaciones, cómo afecta a la salud pública y a la transmisión de enfermedades infecciosas. Van de la mano y están muy relacionadas. Inequidad por razones de género. Quizás en Uruguay no lo visualicemos tanto, pero en muchos países sí. La falta de acceso, la falta de planificación familiar, la falta de cobertura o la no priorización para ciertas políticas de género que también condicionan las enfermedades. Por ejemplo, todo lo que es, bueno, VIH, sífilis, transmisión vertical de estas enfermedades, el virus del papiloma humano, toda la campaña todo lo que se trabaja en respecto a salud, con respecto a este tipo de patología en salud pública, con el PAP, con las pesquisas precoces y demás, bueno, también, ¿no? Es inequidad de género porque, bueno, hay muchos países que quizás no tengan estas culturas, no tengan estas políticas. Factores socioculturales, también lo hemos hablado, cómo afecta el entorno, el medio ambiente cultural a las enfermedades y más aún a las enfermedades transmisibles, ¿no? También hemos puesto ejemplos con respecto a el tema de las aguas, de prácticas sexuales, procesamiento de alimentos y demás. Y bueno, vieron que la pobreza también siempre está relacionado con el tema de enfermedades y de enfermedades transmisibles y la diferencia existente entre los países pobres y no pobres. Bueno, las estimaciones indican que un grupo de enfermedades transmisibles como la infección del VIH, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades infecciosas desatendidas representan el 6% de la carga total de años de vida ajustados en función de la discapacidad. Esto es un indicador que después van a ver que lo vamos a ver también con las enfermedades no transmisibles que en realidad cuantifican eso, ¿no? Cuantifican cómo merma o cómo se ve afectada la capacidad y la calidad de vida en base a la incapacidad que generan las enfermedades. Y bueno, no solo las enfermedades crónicas generan cronicidad, por así decirlo, o incapacidad, sino que también hay muchas enfermedades transmisibles que pueden dejar incapacidad. Por ejemplo, todo lo que es el virus Zika, Guillain-Barré, todo lo que es pérdida de fuerza y demás. Por ejemplo, el virus del papiloma humano que puede desencadenar alguna de sus cepas, cáncer de cuello uterino. Hay muchas enfermedades infecciosas que pueden ser incapacitantes. Bueno, VIH también es una enfermedad que si bien hoy por hoy está considerada como una enfermedad crónica, está dentro de las enfermedades transmisibles. Ese mismo grupo de enfermedades provoca el 7% de la mortalidad total. Si bien ustedes dirán, bueno, es un 7% de la mortalidad total, pero igual, si nosotros pensamos que este tipo de enfermedades nosotros podemos prevenirlas y controlarlas, bueno, todavía sigue siendo alto un 7%. Si se incluye la cirrosis relacionadas con las hepatitis virales y el cáncer hepático relacionado con la hepatitis y el cáncer cérvico-uterino, la carga de enfermedad aumenta al 9%. ¿Por qué? Porque muchas veces todo lo que es
las enfermedades crónicas, como el ejemplo que yo les decía del cáncer por papilomas, cuando cuantificamos la mortalidad no la consideramos como infecciosa, la consideramos como no transmisible, pero en realidad el desencadenante fue una enfermedad transmisible. Bueno, además de todos los costos económicos, las enfermedades transmisibles imponen costos sociales intangibles a las personas, las familias y las comunidades. La carga que generan estas enfermedades con sus costos económicos, sociales y de salud impiden que se alcance la salud plena y destaca la necesidad de redoblar los esfuerzos de eliminar enfermedades en la región. Obviamente, lo que dice la OPS son la gran mayoría de enfermedades prevenibles, que podemos además cortar la transmisión, que en casi todas existen vacunas, entonces, bueno, todavía seguimos teniendo altos costos con respecto a esto. Bueno, esto es lo que yo les decía, algunas de las enfermedades que hoy por hoy están en el tapete o algunos de los problemas que la OPS tiene hoy para trabajar dentro de enfermedades transmisibles, enfermedades desatendidas, tropicales y transmitidas por vectores. Las desatendidas por la OPS son dengue, zika, malaria, chikungunya, que en realidad están cada vez más en aumento, entonces por eso le dicen desatendidas, porque, bueno, no estamos manejando bien el tema de los criaderos, de los mosquitos, tampoco hay mucho desarrollo respecto de las vacunas, si bien tenemos y en muchos lugares se ha vacunado contra dengue, bueno, no son enfermedades en las que estemos trabajando demasiado. Tuberculosis también fue una enfermedad que casi no llegamos a erradicarla, pero sí con una incidencia muy baja por muchos años. Uruguay fue uno de esos países que logró casi la erradicación de la enfermedad. Hoy por hoy cada vez la incidencia está subiendo más. Y bueno, también estamos como en la lista roja de la OPS con respecto a esto. Coronavirus también, bueno, es una de las enfermedades que si bien hoy quedó instalada y demás, todavía lleva trabajo o está dentro de las consideraciones de la OPS porque, bueno, todavía se está investigando y más que nada consecuencias que queden del virus o de la enfermedad. Dengue ya, si bien dengue está separado, es una de estas enfermedades tropicales. Las hepatitis y todas las consecuencias que tienen hepatitis A casi hay muy pocos casos, estamos casi todos vacunados. El tema son hepatitis B y C, que quizás nosotros en Uruguay tengamos una incidencia muy baja, pero en otras partes del mundo no, y tienen consecuencias crónicas o más, con mayor morbilidad. Bueno, todo lo que es cambio climático y salud. Sarampión, ¿por qué sarampión? Si bien no hubo una epidemia de sarampión, bueno, fue una enfermedad reemergente. También fue otra de las enfermedades que por mucho tiempo estuvo con una incidencia muy baja y casi en la erradicación. En América casi estaba erradicada sarampión, y el sarampión ya se los he puesto de ejemplo que, bueno, han habido aumento de casos, más que nada por los antivacunas, se dejó de vacunar. Bueno, entonces ahí la vacuna del sarampión es una de las que es a virus vivos, entonces es una de las vacunas que vos quedás con inmunidad para el sarampión, no volvés a tener sarampión. VIH-Sida, calidad de agua, del aire, y agua y saneamiento, esto también lo hemos hablado como materia en sí misma. Y estas son las que tiene como prioridad el Ministerio de Salud Pública, no solo la OPS, sino el Ministerio dentro de su lista de enfermedades transmisibles. Dengue. ¿Por qué? Porque, bueno, dengue este año para nosotros fue un problema, fue el brote más grande de dengue que hemos tenido, y además las proyecciones que se hacen muestran que en realidad quedó instalado, que lo más factible es que cuando empiece otra vez el calor y empiecen otra vez a germinar, a reproducirse esos mosquitos, bueno, tengamos cada vez más casos de dengue. Y hay muchos personas, muchos uruguayos que ya han tenido dengue, viajamos y también hemos traído dengue exportado, y bueno, hay algunas cepas que cuando tenés más de una vez se van agravando los cuadros clínicos.
Por eso, bueno, lo tiene como prioritario el ministerio. VIH-Sida siempre está como prioritario porque, bueno, es una enfermedad que es crónica. Entonces, si bien la incidencia de VIH-Sida no ha aumentado, es más, se ha mantenido, pero bueno, todos los años tenemos algún caso nuevo y la prevalencia total es alta, porque además estos pacientes hoy por hoy son enfermos crónicos, no mueren, pero bueno, sí están tratados. Varicela, si bien la gran mayoría está dentro de nuestro esquema de vacunación, la varicela sigue siendo una de las enfermedades de importancia nacional. ¿Por qué? Por su alta transmisibilidad, por su capacidad para generar brotes, eh, más que nada en edad pediátrica. Infecciones respiratorias agudas, tos convulsa, tuberculosis, esto ya se los he dicho. Antivirus es la de los ratones, que ya se los dije. Enfermedad de Chagas, que también, si bien en Uruguay hay muy pocos casos de enfermedad de Chagas, bueno, se han reportado algunos casos de transmisión vertical de Chagas. Rabia, y por todo lo que ya les he dicho, la presencia de animales con rabia en Uruguay y la posibilidad de la transmisión a las personas a través de mordeduras y demás, e infecciones fúngicas invasoras, que bueno, en realidad esto es más que nada para poblaciones susceptibles o vulnerables como son los inmunodeprimidos. Bueno, esto era nada, mostrarles que cuando uno entra a la página del Ministerio de Salud Pública, esta captura la puse hace unos meses ya para salud pública, para enfermería. Bueno, ¿cuáles eran sus prioridades o cuál era el orden de prioridad? Las infecciones respiratorias, por supuesto, por la época del año en la que estamos. Dengue, se sigue informando y seguimos monitorizando. Y bueno, habían habido varios casos de meningitis meningocócica, la que yo les dije que genera alta mortalidad. Entonces, bueno, para el ministerio también era una prioridad el tema de todos los que son enfermedades meningocócicas. Bueno, dentro de estas enfermedades, prevención, control y eliminación de enfermedades transmisibles, se responsabiliza de la promoción, coordinación e implementación de las actividades de cooperación técnicas relacionadas con vigilancia, prevención, control, eliminación y reducción de enfermedades transmisibles zoonóticas. ¿Cuáles son las enfermedades zoonóticas? ¿Alguien sabe? ¿A cuáles les Las que se les- transmiten de animales a humanos. Sí, bien, perfecto, bien. Hay todo un grupo de enfermedades zoonóticas que, por ejemplo, la que les hemos dicho, leptospira, antivirus, brucelosis, que, bueno, capaz que nosotros no lo escuchamos tanto porque, bueno, se lleva un control no solo a nivel de salud pública, sino a nivel de Ministerio de Agricultura, de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque todo lo que son animales de producción y demás se llevan un control, pero bien, muy bien. Que sean técnicamente sólidas y apropiadas para el contexto político y sociocultural en el que se implanta. Bueno, esto es todo lo que pretende la OPS, ¿no? Pretende lograr un impacto sostenible en la salud a través de la provisión de guías normativas. Lo que yo les dije, ¿no? En realidad para nosotros es como la Biblia, todo lo que publica o todo lo que difunde, en realidad indirectamente, porque lo hace la OPS con el ministerio y después todo el resto de los plebeyos que estamos por debajo. Bueno, nos guiamos en base a esto, ¿no? A las pautas y a las normativas de la OMS y de la OPS, la implementación de intervenciones basadas en la evidencia, es decir, toda esta vigilancia, toda esta monitorización también nos sirve como evidencia, ¿no? Cómo ha funcionado la experiencia en determinados países para el manejo de tal o cual enfermedad. En el caso nuestro, por ejemplo, cuando es el tema de dengue, que quizás no estamos acostumbrados, somos países que no estamos acostumbrados a ese tipo de epidemias y de brotes, bueno, nos basamos en la evidencia o en la experiencia que han tenido otros países. Buena, ¿no? Evidencia con éxito, con buenos resultados que han tenido en otros países.
El último año, por ejemplo, nuestro ejemplo a seguir fue todo lo que fue Brasil, cómo manejó Brasil el tema de la epidemia de dengue. El fomento de las las alianzas que fortalezcan la capacidad de los países. También cómo nos vamos, esta evidencia y este apoyo interregional también hace que, bueno, los países generen alianzas y actúen y sigan las mismas pautas que fueron de éxito. La mejora de la eficacia de la colaboración entre los países y la facilitación de políticas y procesos de tomas de decisiones. Por ejemplo, también tenemos cuando surgió todo lo del dengue acá en Uruguay, que lo estábamos esperando desde febrero, en febrero ya esperamos que empiecen a aparecer dengues autóctonos, se hacen charlas y Zoom y bueno, reuniones con referentes de la OPS con esta experiencia o que trabajen con respecto a esto en países como Brasil, Colombia, países con más... Paraguay es otro de los países que ha tenido mucha experiencia con dengue. Argentina está como nosotros, si bien ellos han tenido muchísimos casos, bueno, tradicionalmente lo que es Buenos Aires, porque uno piensa en Argentina y piensa solo en Buenos Aires, si bien ellos cuando vienen turistas, por ejemplo, de Misiones y demás, todos, la gran mayoría se traen un dengue con ellos. Pero bueno, la experiencia que tuvo Buenos Aires es muy similar a la nuestra. Bueno, y esto también son las prioridades que tiene la OPS dentro de sus páginas, ¿no? Todo lo que es VIH, todo lo que es multiresistencia. Hoy por hoy también hay una vigilancia exclusiva o individual de todo lo que es la resistencia a los antimicrobianos, porque en realidad este es el gran problema que tenemos y el gran problema que vamos a seguir teniendo, que no sabemos si en realidad tiene solución. Bueno, todo esto lo que yo les decía de lactosa, de todos los que son enfermedades zoonóticas, que si bien se trabaja en todo lo que es ganadería y demás, salud pública también lo maneja. Enfermedades tropicales o transmitidas por vectores y bueno, todo lo que es la parte de investigación y demás, ¿no? Día Mundial de la Malaria, VIH. Si ustedes entran, en el momento que entren a la página, van a encontrarse este tipo de boletines y demás. ¿Qué quiere decir? Que bueno, en el mundo se están vigilando, en el mundo hay muchas enfermedades que siempre están prevalentes. El Día Mundial de la Enfermedad de Chagas, que acá en Uruguay ahora no se habla mucho, pero por mucho tiempo, ustedes no eran ni nacidos, pero en el 90 hubo brotes de Chaga más que nada en el norte. Y estos son algunos de los spots, no sé por qué me quedo así saltando eso, pero bueno, se ve que hice algo. Algunas de las campañas publicitarias de la OPS con respecto a todo este tipo de enfermedades. Bueno, todo lo que son enfermedades transmitidas por alimentos o enterales, que se les llaman con diarreas, cuadros de diarreas y demás, transmitidas por alimentos, como también todo lo que es salmonelosis y demás, que yo ya se los he puesto como ejemplo, las hepatitis, coronavirus, VIH, dengue. Bueno, todos estos son ejemplos de publicidad o campaña que hemos tenido con este tipo de enfermedades. Bueno, y después, eso es la definición de lo que es una enfermedad transmisible y no. Y después, importante que sepamos es cómo funciona el proceso infeccioso y es la cadena epidemiológica, cómo se da. La definición de cadena epidemiológica es secuencia de elementos que se articulan en la transmisión de un agente desde una fuente de infección a un hospedero susceptible. Eso ya lo habíamos visto al principio de la clase. Una enfermedad infecciosa es aquella causada por el crecimiento de microorganismos patógenos en el cuerpo, es transmisible, existen enfermedades infecciosas que se han controlado y erradicado, incremento de la incidencia de microorganismos multiresistentes. Esto es un tema que capaz que, bueno, en realidad les importa a todos, porque en realidad ustedes van a asistir y van a ver pacientes con gérmenes multiresistentes
de aquí en más y cada vez más. Lamentablemente, hasta que no tomemos medidas más serias o más drásticas, cada vez más y de aquí en más, como les dije, ¿no? Y les importa a todos, porque enfermería, bueno, porque enfermería nosotros vamos a tener que instaurar todo lo que son las precauciones, vamos a asistir directamente a esos pacientes. Fisioterapia también. Cuando ustedes vayan a hacer fisioterapia a internación o mismo en ambulatorio, el otro día nos pasó, yo estaba auditando el servicio porque también hago auditoría de calidad, estaba auditando el servicio de fisioterapia y bueno, justo llega un paciente conocido por mí, porque en realidad yo lo sigo y les hago vigilancia, llega un paciente a fisioterapia ambulatoria para realizarse su tratamiento. Y bueno, obviamente hay todo un mecanismo, hay toda una cantidad de medidas que nosotros tenemos que instaurar para que, no solo por el paciente, sino por el resto de los pacientes, para que no se transmitan estos microorganismos, porque además, imagínense que todos los pacientes que están en el área ambulatoria son susceptibles de contagio o de transmisión, ¿tá? E lo mismo, imagínense que caiga un paciente, ya sea en ambulatorio o en internación, también pueden llegar a tener que tengan este tipo de gérmenes y llevan precauciones diferentes. Enfermedades emergentes e infecciones o colonizaciones que puedan originarse en la comunidad o instituciones de salud. Y por eso vieron que esto, si bien ya lo dijimos, bueno, también antes estaban restringidos a lo que eran los lugares hospitalarios. Hoy lo vamos a tener en la comunidad. Hoy, además, la gran mayoría de estas multiresistencias se van a dar en comunidad porque la gente se automedica, compra el antibiótico que le parece que debe de tomar. A mi madre le sobró Bactrim de la infección urinaria y yo me lo tomo. Bueno, esas cosas capaz que ustedes no las hacen, pero muchas personas las hacen y es lo que hoy estamos viviendo. No solo es nosotros o nosotros no, los médicos indicando antibióticos mal indicados, sino que nosotros como ciudadanos también consumiendo antibióticos que no nos indicaron y no cualquier antibiótico se usa para todo. Para que ocurra una infección o colonización, tienen que darse una secuencia de elementos que se unen para transmitir, esto ya lo dijimos, enfermería desempeña un papel fundamental en el control y prevención de estas infecciones. Y los componentes de la cadena epidemiológica son el agente en sí mismo, que ya dijimos, puede ser virus, bacteria, hongos, la fuente de infección, dentro de esto la puerta de salida, cómo va a salir ese agente, el mecanismo de transmisión, la puerta de entrada y el huésped susceptible. Importancia: identificando los posibles eslabones en la cadena, en cada enfermedad se puede interrumpir la cadena de transmisión y prevenir el desarrollo y propagación de estas enfermedades. Para todos los que hacemos infecciones, para todos los que trabajamos en infecciones, y en realidad hoy por hoy somos todos, tenemos que conocer bien cuál es la cadena epidemiológica de cada uno de los procesos infecciosos. ¿Para qué? Para romper con ella, para romper con la transmisión y prevenir que se disemine a otro paciente. Bueno, y esto es en realidad el ejemplito de los componentes que yo le dije, cómo es tenemos el reservorio, que puede ser inanimado o animado. El inanimado es el entorno, ¿no? Ya les expliqué, pueden quedar muchos agentes, su toxina, el virus, la bacteria puede quedar y permanecer en el entorno por mucho tiempo, dependiendo del agente del que estemos hablando, puede permanecer minutos o puede permanecer meses un agente si nosotros no tomamos medidas. La puerta de salida también. La puerta de salida va a depender de la gente, ya sea vía respiratoria, ya sea digestiva, ya sea una herida que tengamos y tengamos un exudado, por ejemplo, eso puede ser una puerta de salida de un agente. La vía de transmisión también. La vía de transmisión son 3: vía aérea, que es
respiratoria aérea, que son unas partículas mínimas, ahora los vamos a ver bien en detalle, por gotita, que en realidad son mucho más grandes las gotas, y por contacto directo. Después tenemos una puerta de entrada, ¿no? Por dónde va a entrar al huésped susceptible, por la mucosa, por la boca, por otra herida, por ejemplo. Y después tenemos el huésped. Bueno, esto es lo que ya les dije. Yo me adelanto a hablar, pero en realidad les va a quedar todo lo que les dije oralmente, les va a quedar escrito. Esto, ¿no? El reservorio. Pacientes, profesionales de salud, nosotros también podemos ser reservorio, podemos ser portadores de estafilo, por ejemplo. El estafilo es una bacteria que hay una alta incidencia de portadores nasales de Staphylo aureus. Y bueno, también podemos transmitir a los pacientes, los visitantes, todo lo que es medios inanimados, ya les dije, puerta de salida, aparato digestivo, vía aérea o soluciones de continuidad de la piel son heridas. Los mecanismos por contacto, por gotitas o aéreo, las puertas de entrada, vía aérea superior, lesiones, aparato digestivo superior y genitourinario cuando, bueno, por ejemplo, vamos a colocar una sonda vesical o vamos a manipular una sonda vesical y no nos lavamos las manos, eso puede ser. El agente, virus, bacterias, hongos, ya lo dijimos. Vectores de enfermedad, también, esto ya lo hablamos, y es más, un compañero ya también lo dijo. Otra cosa importante que tenemos que tener presente cuando tenemos un agente, ¿no? Y hay algunas condiciones que sí va a depender de de la facilidad o la posibilidad de transmisión que nosotros tengamos. Infectividad, que es la propiedad de poder alojarse y multiplicarse dentro de un huésped, ¿no? Y eso es la capacidad del agente para replicarse y para generar infección, ¿no? La patogenicidad, habilidad del agente microbiano para inducir la enfermedad, los efectos determinantes de la habilidad serán la rapidez y el grado de daño tisular que cause, más la producción de la toxina en alguno de los agentes. Virulencia es la capacidad del agente para la producción de casos graves o fatales, ¿no? También, no solo la infectividad, ¿no? La capacidad de replicarse, sino lo agresivo que sea ese agente para una persona. Y la antigenicidad es la habilidad para inducir una respuesta inmune, es decir, para generar mucha manifestación. Por ejemplo, influenza A es un virus que tiene una alta infectividad, una vez que entró, generó síntomas, por supuesto, la patogenicidad, porque bueno, produce muchas manifestaciones, virulencia también. En un paciente con con morbilidades o con un estado inmunológico comprometido, también puede ser muy grave y además genera muchos síntomas, mucho malestar. Entonces, no solo hablemos de virus raros, como puede ser VIH y demás, sino que hay virus de la comunidad que además están circulando, que también tienen todas estas condiciones para generar todo esto, ¿no? ¿Cómo puede ser la transmisión? Directa o indirecta, también se los dije, ¿no? La directa es la transferencia desde una persona infectada o desde un reservorio o un huésped susceptible, y la indirecta es la transmisión de la infección a través de un vehículo que, por ejemplo, pueden ser nuestras manos. Un paciente infectado quizás no tenga contacto con otro, pero nosotros podemos ser el vehículo, podemos ser la transmisión indirecta de esa enfermedad. Por eso es tan importante y es una de las prácticas más aceptadas y más con mayor evidencia para prevención de infecciones, es la higiene de manos, y se los voy diciendo desde ahora, ¿tá? Para que ya lo vayan inculcando. Epidemiología, ¿no? Distinguir el tipo de transmisión es importante a la hora de desarrollar medidas de prevención. ¿Para qué nosotros, es esto, ¿no? ¿Para qué nosotros queremos saber la forma de transmisión? Para saber
cómo evitarlas, para tomar medidas para que se produzca esa transmisión. La tarea principal de la epidemiología de las enfermedades transmisibles consiste en aclarar las etapas del proceso de transmisión para desarrollar medidas de prevención y control adecuadas. Bueno, esto ya lo dimos, la diferencia entre endemia y epidemia. Endemia son número de casos esperados en una zona y en un momento del año, y epidemia es cuando hay un aumento exponencial de esos casos. Hay más aumento de lo esperado, más casos de los esperados. Esto ya lo dijimos, casos esporádicos, no están relacionados, no tienen un nexo epidemiológico y bueno, hay como meningitis, por ejemplo, hay casos esporádicos de meningitis. Pandemia es cuando se dan en amplia zona geográfica. ¿Cómo hacemos vigilancia, detección de casos, verificación de casos sospechosos y confirmados de brotes? Analizamos la situación, se ponen en marcha las medidas de control y se hace el seguimiento del proceso. Esto ya lo dimos cuando dimos vigilancia en salud pública, pero bueno, así se hace vigilancia en transmisibles, ¿no? La detección de casos con una definición clara de casos, después se verifica si es sospechoso o confirma. Se hace el análisis y se toman medidas y se evalúan esas medidas. Esto es un videíto. A ver, esperen que le tengo que poner compartir. Esperen que le tengo que poner compartir sonido. Se escuchaba igual. ¿Se escuchaba bien? Se ha trabajado mucho por generar un impulso en el incremento de la calidad de vida de las personas. Más personas tienen la oportunidad de construir vidas mejores, más saludables y seguras, pero el impulso no puede detenerse aquí. La pandemia de COVID-19 nos ha demostrado que mientras las enfermedades transmisibles sigan propagándose, nuestra calidad de vida está en peligro. Todos estamos en riesgo hasta que estemos seguros. Por eso, la iniciativa de eliminación de la OMS se ha propuesto eliminar más de 30 enfermedades transmisibles y afecciones relacionadas para el 2030. Para lograrlo, debemos asegurarnos de que todos en las Américas tengan acceso a vacunas y atención médica de calidad, que incluya diagnóstico y tratamiento oportunos, instalaciones de higiene, agua y saneamiento. Esto no es un sueño, es un derecho y una responsabilidad de todos. Todos deberíamos tener igualdad de oportunidades para disfrutar de una vida saludable y plena. Hay mucho por ver aquí. Trabajemos juntos por un futuro libre de enfermedades para todos. Bueno, ese es el resumencito de lo que dijimos, pero la OPS siempre tiene un video para todo y yo se los traigo, así que bueno. Y después otro tema que lo vamos a ver muy por arriba, lo más probable que después profundicen al año que viene. Bueno, enfermería me va a tener a mí, y ustedes capaz que me tienen a mí también en enfermería, en cada una de las materias, de las carreras. Hay otros docentes también, pero son las precauciones. ¿Cuáles son las precauciones que nosotros tomamos para evitar la transmisión? ¿Se acuerdan que teníamos en las vías de transmisión teníamos 3 formas básicas que eran por contacto, por gotitas y aéreas, que en realidad las por gotitas también son aéreas, lo que difiere es el tamaño de la gota. ¿Está? Entonces, bueno, primero y número 1, les he venido diciendo desde hoy temprano, el tema de la higiene de manos. También creo que capaz que ya se los he dicho en clases anteriores, pero acostúmbrense y desde chiquitos, desde primero de facultad, es la práctica más fácil, más eficiente, con mayor evidencia, que se ha demostrado para la prevención de infecciones, cualquiera, ¿tá? Cualquiera. Higiene de manos, si esto aplica para agua y jabón,
o desinfección en base alcohólica. Hay como una creencia popular que, bueno, es mucho mejor lavarse las manos que desinfectarse con alcohol, y no. Obviamente hay situaciones en las que sí hay que lavarse las manos, por ejemplo, cuando tenemos suciedad visible o cuando tocamos nos ensuciamos con fluidos corporales. Pero después, en el resto de las actividades, aplica la desinfección con alcohol en gel, ¿está? Esto es el resumencito de lo que yo les decía, cuáles son los cuidados con respecto a todos, a cada una de las transmisiones. La de arriba, que no se lee, arriba es precauciones estándares, lo que sí o sí tenemos que tener nosotros ante cualquier paciente, porque en realidad muchos de los pacientes pueden ser portadores o pueden tener una infección y nosotros no saberlos. Entonces son medidas básicas que nosotros debemos de tener, ¿tá? Esto es lavado de manos, uso de guantes, antifluidos corporales también. Nosotros no sabemos la condición serológica de todos los pacientes. Si vamos a manipular sangre, si vamos a extraer sangre, o si vamos a curar un paciente, o vamos a tocar alguna lesión de continuidad o lo que sea, siempre lo vamos a hacer con guantes. Protección facial, sí, y tapabocas, por ejemplo, sí. Es un paciente que está tosiendo, por más que nosotros no sepamos, bueno, hoy por hoy esto gracias a COVID quedó instaurado. Si tenemos riesgo de que nos salpiquemos o cuando vamos a bañar a un paciente, por ejemplo, el hecho de algunas situaciones aplican sobre túnica. Y el attention, esto es, bueno, estar atento a todas estas situaciones. Después, precauciones por contacto, higiene de manos, y cuál es el EPP necesario sí o sí para contacto, es guantes y sobre túnica. Acá, siempre, porque nuestro uniforme puede ser vector de muchos gérmenes. Por ende, siempre que un paciente esté con precauciones de contacto, vamos a usar guantes y sobre túnica. Esto del estetoscopio es los insumos que estén en contacto con el paciente, en lo posible que sean individuales, de uso exclusivo, o si no, se tiene que hacer desinfección del mismo. Y esto es, visitas están prohibidas. Los acompañantes van a tener que respetar todas estas pautas. Precauciones respiratorias aéreas, por supuesto, higiene de manos. Este es un tapabocas N95, que es el más rígido, el tapabocas, el que usaban los chinos, ¿se acuerdan en COVID? Que tiene como una estructura, bueno, en realidad tiene el 95% de filtrado, filtra partículas. El 95% de las partículas no pasan, por así decirlo. Puerta cerrada y habitación exclusiva. ¿Por qué? Porque, bueno, esas gotitas quedan suspendidas en el aire y se pueden diseminar para todo el área, por ende podemos contagiar a otros pacientes. Y habitación, esto también, no hay visitas. Y por gota, higiene de manos, guantes, tapabocas quirúrgico, el tapabocas que usábamos en COVID, el celeste, bueno, ese es el tapabocas porque no requerimos tanto filtrado. Y también visitas restringidas. Bueno, este es el cartel de la OPS de cuáles son las precauciones estándares. Este es también de la Comunidad Europea, que capaz que se lo puse porque está un poquito más, no tiene tanta letra. Si quieren, después lo leen, lo van viendo, les va a servir para cuando entren en la práctica o para conocimiento general. Higiene de manos, guantes, protección facial, bata, prevención de pinchazos. Eso es todo lo que es bioseguridad, todo lo que es transmisión con objetos cortopunzantes. Higiene respiratoria y etiqueta de tos ustedes se lo deben de haber enseñado en el colegio, pero es todo lo que es buenas prácticas cuando tenemos un cuadro respiratorio, el hecho de usar pañuelos descartables, no tocarnos la nariz, ni la boca, ni los ojos, el cómo toser, cómo estornudar en el codo y demás. Bueno, limpieza ambiental. Si nosotros hablamos que en los objetos inanimados pueden permanecer mucho de lo que son bacterias, virus o de los agentes infecciosos, bueno, juega un papel fundamental la limpieza, ¿no? Los auxiliares de servicio, todo lo que es la limpieza y desinfección de ese entorno. La manipulación de la ropa blanca es sábanas, toallas, fundas.
colchas, cómo manipular eso, porque bueno, imagínense que también todo lo que es ropa blanca tiene contacto con el paciente, por ende puede transmitir. La eliminación de los desechos, también hay una clasificación por decreto nacional, ya de muchísimos años, desde 1996, existe el tema de la gestión de residuos hospitalarios, que se clasifican en residuos contaminados, que se descartan en bolsa roja. Esto después el año que viene lo vamos a ver en profundidad. Se descartan en bolsa roja todo lo que tenga fluidos corporales o venga de pacientes contaminados, y en bolsa negra todos los residuos que no tengan esa otra condición de contaminados. Y bueno, todo lo que es el equipo de atención al paciente son todos los que es los insumos. Esto dice lo mismo. Bueno, y estas son las cartillas que ustedes se van a encontrar cuando entren a la clínica, ¿no? Esta es la de la OPS. Uruguay hizo ya desde el 2011, tenemos estas cartillas que están identificadas por colores. Las rojas, las que son rojas, que ustedes vean que en la puerta del paciente o en la unidad del paciente se van a encontrar con esta cartilla roja. Esto es aislamiento de contacto, ¿está? Y bueno, dentro de las cartillas le dice todo lo que yo les acabo de decir ahora, ¿está? Esto está en las unidades de los pacientes y en todas las instituciones, porque es una orden ministerial, es una ordenanza ministerial, entonces en todas las instituciones las trabajamos. Esta es por gotita, cuando la gota es más grande y cae, entonces lleva el tapabocas quirúrgico y la protección facial. ¿Por qué? Porque, bueno, nos puede caer alguna gota en la conjuntiva y demás. Y como ven, está identificada con el color verde. Entonces, cuando ustedes vean este cartel verde, ya saben qué tipo de aislamiento está indicado. Y después está el respiratorio aéreo, que es cuando las gotitas son mucho más chiquitas, menor a 5 micrones, y quedan suspendidas en el aire. Por eso se le llama como aerosoles, aérea o de aerosoles. Este es el tapabocas N95, acá en Uruguay se conoce este, que es la marca de 3M, y bueno, es la indicación que lleva. Bueno, y este es nada, este no lo hizo el ministerio, lo hice yo para el Mautone, es como estuvimos dando que el mosquito puede ser un vector y puede haber transmisión a través de mosquitos. También lo que tenemos que evitar es que un mosquito pique a un paciente con sospecha o con dengue y se le pone tubul y se les protege con tubul. Bueno, esto es lo de la clasificación de residuos que yo les decía: residuos comunes, residuos rojos o contaminados infecciosos y residuos cortopunzantes. También van a ver que en todas las instituciones van a tener identificados los residuos. Bueno, y esto es, al fin y al cabo, somos lo que... Esto es una frase que está en el Ministerio de Salud Pública, obviamente nuestro. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos, y es que nosotros, en realidad, respetando todas estas prácticas, bueno, podemos lograr cambiar o mejorar, y lo dijo Eduardo Galeano, por eso no lo puse. Y nada, terminamos con enfermedades transmisibles. Bueno, me llevó más tiempo del que pensaba. ¿Alguien quiere aportar algo, decir algo de esto? ¿Les gustó? Ah, bueno. Está bueno, díganme que sí, esto es más aplicable, no es tan utópico. Después, en realidad explica, es lógica pura, no tiene nada de ciencia, no somos Einstein ni nada, pero bueno, está bueno. ¿Alguien quiere decir, les ha pasado de ir a consultar o que hayan estado internados y demás, y toda esta cartelería que yo les digo la vieron, está identificada? Hace muchísimos años trabajamos en esto, o sea que tiene alta evidencia. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo, decir algo? ¿No? Bueno, nos vemos entonces. No me da para hacer no transmisibles ahora, porque imagínense que casi me llevó la totalidad. No transmisibles y transmisibles a mí usualmente me lleva un poquito más.
Nos vemos ahora el jueves. Estaba antes tratando de dividirle la clase para ir subiéndole. Anoche Santiago me mandó un mensajito. No les he subido porque en realidad el módulo de ética y moral no lo hemos terminado, pero bueno, le corto por lo menos lo que fuimos dando o ya se la subo todo para que lo vayan leyendo y algo de Adela Cortina y de algún otro material teórico con lo que hice la clase, ¿está? En bioética que nos vemos el jueves. Perdón que mezclé todo, ustedes son salud pública, no me den bola. ¿Está? Pero igual, nos vemos el viernes y damos no transmisibles. El viernes a las 11 y damos no transmisibles, ¿está? Ok. Bueno, Genial. gracias. Nos Chao. vemos. Nos vemos. Chao. Chao, nos Besito, chau, vemos. chau.